Cuando comencé este recorrido de aprendizaje, enseñanzas y poder empezar a compartir en estas letras mi humilde aprendizaje, me di cuenta de que desde el minuto 1 de comenzar a plasmar en alas mis conocimientos, yo también revivía y refrescaba junto a mis escritos. Alas son las alas de cada uno de nosotros, las tuyas, las mías, las de todos, que en algún momento de la vida nos sentimos o llegamos a la orilla del precipicio y no logramos poder volar, saltar, por diferentes miedos cotidianos claramente. La idea de poder compartir alas con todos ustedes es poder, desde el autoconocimiento personal, conocernos. ¿Vos pensás que te conocés? Te invito a recorrer cada letra de alas para que lo compruebes. Le agradezco al universo que me brindó las herramientas para lograr plasmar desde un punto, colaborar en ese ser que con sus ojos acaricie estas letras. Capítulo 1. En una de esas noches. En una de esas noches llegó la primera noche. Lo visualizo a Santiago en la Biblia. Me pregunto el por qué. Voy, miro, leo, y se asemejaba a lo que se ha estado viviendo en estos momentos. En la segunda noche, mostrarles el camino. Camino por un lugar blanco, algodonado, bello, cálido, con sonido de trompetas y ángeles que se sostenían en el aire, con cabellos dorados. Un ángel de pie delante de mí, el más alto, esbelto. Su cabello parecía hilos de oro. Me preguntó cómo estaba y le respondí que en ese lugar me sentía muy bien, que era mágico, hermoso. Y él me respondió que mi lugar no era ese lugar, es allá. Mostrarles el camino, enseñarles. Y mucho no podía entender lo que me decía en ese momento. Ahí estaban mis 4 abuelos. Pude entender en qué lugar estaba. Al girar para un costado, veo un sillón grande, de respaldar alto, todo de oro. Ahí sentado había un maestro, al que lo vi grande, y no logré ver su rostro al irme del lugar. Caminé para atrás y mi cuerpo se elevó. Empecé a sentir que volaba. En ese vuelo tan maravilloso, tan suave, sentía que me iba del lugar, mientras sentía que al irme miraba ese lugar tan blanco, parecido al algodón, y esos ángeles, ¡qué bellos! Con sus rostros, con sus trompetas, el sonido indescriptible de su música suave y armónica, de luz angelical, llenaba mi alma, mi ser, guardando en mi retina cada nube, cada ángel, cada trompeta, el oro de sus cabellos y el trono de oro. Meditar, volar, respirar, sentir. El caballo blanco con un cuerno y un lugar, todo blanco, ahí están. Esos son 2 seres vestidos de blanco que dicen que suba con fuerza a ese caballo. La fuerza y la libertad. Nadie agarra tu mano por casualidad. Nada es casual, todo tiene un propósito. Nadie se cruza con alguien por casualidad, solo por causalidad. El que se acerca a tu vida siempre te deja algo que deberás aprender, y si lo aprendes desde ese lugar conocerás a otra persona que no te dejará el mismo aprendizaje, sino otro, para que subas otro escalón, pero principalmente para que crezcas un poco más. Noche 3.
y de repente me encuentro caminando en un lugar oscuro, tenebroso, triste diría, tumbas de un cementerio. Quizás me sentí por un momento viva entre ellos. Sentí miedo por estar ahí, sentí impotencia, dolor y me fui. Sentí que puedo impedirlo, sentí que eso sería un resultado a lo que está pasando hoy, pandemia. Oración, la fe, sería uno de los caminos. La fe podría ser el camino a que el polvo vuelva al polvo. Pero pedí con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tengamos también nosotros paciencia y afirmémonos nuestros corazones. Me levanté una mañana con 3 palabras: progresar, ayudar, aprender. Luz, ayudar, espiritualidad. Cuando me toca hablar de fe con la gente, puedo darme cuenta de que en su gran mayoría todos piensan lo mismo. Y cuando pregunté, me encontré con distintos pensamientos, pero todos se unían en un punto. Elvio. Hola, bueno, para mí tener fe es tener la certeza, o mejor dicho, la esperanza de que ante alguna situación que se me presenta, la puedo resolver pidiéndole ayuda a un ser supremo, superior, que desde el punto de vista de la Iglesia sería Dios, y a nivel terrenal, por ejemplo, vos. Cuando alguien dice, teneme fe, que te voy a ayudar, eso es tener esperanza de que las cosas van a mejorar. Anaí, es el valor más importante y el motor de la vida en momentos difíciles. Natalia, la fe para mí es creer en algo con el alma que no se ve. Nélida Beatriz, buen día. Es cuando crees en algo, por ejemplo, creer en Dios y tener fe. María Victoria, yo creo que la fe no se elige tenerla, sino que te elige a vos. Es creer sin ver, como decía Santo Tomás de Aquino. Gastón, hola. Para mí la fe es un sentimiento que nace de uno y que lo motiva al creer que algo se haga realidad. Teresa, es la creencia muy fuerte en algo que te sale del corazón. Beatriz, es confianza en Dios como creador y origen de todo, dicho sintéticamente más allá de todas las religiones. Gabriela, confiar en lo que no veo con mis ojos, confianza en que Él está, de que existe más allá de mi limitada lógica humana. María Teresa, la fe es creer en Dios, por ejemplo. Sería creer que existe, tener la certeza de su majestuosidad y divina esperanza. Carlos, la fe para mí es creer en algo. Uno necesita tener fe para lograr objetivos. Es como atraer lo positivo. Uno cree tanto que con el tiempo se plasman las ideas, los objetivos, te mantienen vivo. Podría plasmar muchísimos testimonios más acerca de la fe, pero creería que hasta ahí está bien. No importa qué nombre le pongas a quien le tengas fe. A Dios, al universo, al cielo, a un Buda,
etc. Sabemos que la fe es el motor de todo. Si ese motor no está en marcha, entonces no se logrará avanzar. Sabemos que si una persona está internada en una situación crítica, hasta el no creyente en Dios va a pedir desde esa fe a ese no sé qué que lo ayude, que lo salve, que no lo deje morir. Pues entonces, desde ese lugar, desde esa fe, desde ese motor, desde esa fuerza, milagrosamente, ese familiar se salva. Los efectos de la fe en la vida de una persona indudablemente son muy grandes. Es muy emocionante cómo la fe cambia el destino de las personas, de sus vidas. Hace que se transforme en un ser humano diferente. Una persona con fe es una persona segura, podría decir hasta sin miedo. Un ser humano con fe es una persona creyente, y un ser creyente lleva una vida tranquila y segura, porque la fe es una fuente de seguridad. Por lo tanto, quienes no creen o creen y dudan, viven sus vidas con temor, miedos, angustias, depresiones, ansiedad, etc. Tienen miedo a lo que vendrá y nunca se sienten cómodas o seguras respecto a su futuro. Viven vidas desorientadas, pudiendo hasta decir llevando una vida miserable. Creer en Dios o en otros seres sobrenaturales es algo frecuente en todos los países, culturas, épocas. ¿Por qué la gente piensa que existe un ser o varios que crearon el mundo y al ser humano? Tengo la sensación de que es diferente el cerebro de una persona con fe y una persona que no la tiene. Aunque podría decir que en algún punto todos tuvieron o tienen fe. ¿Recuerdan cuando éramos chicos? Teníamos una ilusión, simultáneamente fe, en que eso sería así, cuando esperábamos tan ansiosos a los Reyes Magos. Hablar de fe. Hablar de fe nos lleva a 1972, en la cordillera de los Andes, cuando el 13 de octubre de 1972 un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, vuelo 571, que transportaba a 45 pasajeros, entre ellos los integrantes del equipo juvenil de rugby oriental Hood Christians. Fe, tragedia y milagro, expresión que refiere al accidente ocurrido en la cordillera de los Andes. Un accidente en el cual sobresalen los valores humanos que hicieron posible la supervivencia de 16 personas. Los sobrevivientes, atrapados por las montañas nevadas a casi 4.000 metros de altura, no tenían suficiente comida, sin agua, sin vestimentas adecuadas y tolerando temperaturas bajísimas. Tenían que realizar pequeñas expediciones. De esta manera fueron conociendo más y más las montañas. De esta manera hallaron la cola del avión, en la cual se encontraban las baterías necesarias para reparar la radio, con intentos fallidos. Tuvieron que alimentarse con los cuerpos de sus compañeros fallecidos, para de esta forma poder sobrevivir. Eso fue terrible, fue muy duro para ellos. Falta de alimentos y duras condiciones que se tuvieron que afrontar. De esta manera, tuvieron que tomar la decisión, antes de morir, de poder alimentarse con los cuerpos de sus compañeros fallecidos. Por las noches rezaban el rosario cada noche. Ellos tenían fe de que se salvarían. Una fe que nunca perdieron. Fue esa fe que los sostuvo cada día.
elevaban plegarias y sentían que se iban a salvar, que las cosas cambiarían. Sus familiares sostienen que ellos por las noches también rezaban el rosario y que ellos sentían que estaban bien y que regresarían. 3 de los sobrevivientes: Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín, con mucho sacrificio empezaron a caminar rumbo al oeste para llegar a los valles de Chile. Al día 3 de caminar, decidieron que Antonio debería regresar al fuselaje. De esta manera, Roberto y Fernando siguieron caminando por 7 días por las montañas de los Andes. Luego de esa caminata por 10 días, se encontraron con Sergio Catalán, el arriero, que a través de un papel y un río lograron que él lea ese papel. El arriero, a caballo, anduvo por 14 horas para ir a entregar ese mensaje donde ni siquiera sabía si realmente eran ellos. Gracias a ese acto logró salvarles la vida, porque Sergio Catalán volvió con el ejército, con helicópteros, con equipos de rescate. Ese mismo día se comenzó el rescate, logrando rescatar a 6 sobrevivientes aquel día. Fue dificultoso el rescate por el clima de las montañas, y algunos de ellos tuvieron que esperar una noche más. Aunque esa noche tuvieron comida y especialistas que se quedaron con ellos. Al día siguiente terminó el rescate. Testimonio de Carlos Páez, sobreviviente. El avión cayó en los Andes, tuvimos que permanecer 70 largos días y sus noches, en aquella historia increíble de la cual seguimos hablando hoy, de la cual se han hecho 3 películas, se han escrito 26 libros, 9 documentales, que la convierten sin duda, como dice la National Geographic, en la historia más increíble de supervivencia protagonizada por la gente del común. La cuestión es que el avión agarramos hacia el sur y comenzamos a cruzar la cordillera por el paso del Planchón. Salió uno de los militares de la cabina y nos dice: señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Y efectivamente, nos ponemos los cinturones, el avión empieza a sacudirse porque venía en una zona de turbulencia. Y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. Inmediatamente caímos en un segundo pozo de aire y de pronto el golpe más brutal que te puedas imaginar, cuando el avión choca con la panza y con el ala. El frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, de pronto el silencio, porque el avión al perder los motores se sentía el silencio, solamente el rozamiento contra la nieve y los gritos, hasta que después de esa carrera alocada, el fuselaje se detiene abruptamente. Todos los asientos se van para adelante, quedamos atrapados todos dentro de un remolino de fierros. Gustavo Nikolic era el encargado de escuchar la radio. Solía escucharla entre medio de la turbulencia de las montañas. Y me acuerdo que entró dentro del fuselaje y me dijo, quizás porque yo era el más chico, me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo: ¿qué pasó? Acabo de escuchar la radio, una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar nuestros restos en febrero, cuando vengan los deshielos. ¿Cómo buenas noticias? Lo quería matar. Imagínense que ese chico malcriado, consentido, caprichoso, le dicen que es una buena noticia, que no nos busquen más. Y él me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo: Carlitos, ¿sabes por qué es una buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Hoy, mirando 47 años atrás, puedo decir qué razón tenía mi amigo Nikolic cuando me dijo que era una buena noticia.
Porque ese día dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir. Para mí, sobreviviente es aquel que está esperando que lo vengan a buscar. Pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, la historia cambia. Y ese día cambia. Nosotros salimos a pelear la historia. Quizás seamos de los pocos seres humanos que hemos padecido la sensación de no existir más. O sea, que el mundo entero se había olvidado. Yo no podía entender de que se llegaba a la luna en aquella época. Se escuchaban las noticias, que se seguía jugando el fútbol. Que el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo. Y nosotros perdidos en los Andes. Es algo que nos costaba mucho entender. Que el camino va por uno, no por lo que les pasa a los demás. Creo firmemente que de la cordillera muchas cosas aprendí. Muchas cosas que aprendemos durante toda la vida. Digo, a lo largo de la vida. Pero si tuviera que rescatar las cosas más importantes, fue primero que nada el trabajo en equipo. Nuestra historia fue una historia netamente grupal, o sea, fue de trabajo en equipo. Está convertida, de hecho, en una de las historias monumentales de trabajo en equipo, a tal punto que en los Estados Unidos muchas universidades usan el libro nuestro, Alibet, como libro de cabecera para hablar sobre Team War, como dicen los americanos. Creo que fue una historia netamente grupal. Después la toma de decisiones. Nosotros tuvimos que tomar decisiones durísimas, pero las tomamos. Nosotros nos tuvimos que adaptar de golpe de la nada. De ser unos chicos mimados y consentidos a tratar de vivir o sobrevivir en un medio que nosotros no conocíamos. Y después, para mí, una de las cosas más importantes que hace en referencia a una frase que aprendí hace poco tiempo. Una frase de San Francisco de Asís que dice: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y terminarás haciendo lo imposible. Yo aprendí hace poco esa frase, pero fue lo que nosotros hicimos. Empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible. Reapareciendo después de esos 70 largos días con sus noches. En esa historia increíble de adaptación, de lucha permanente, de solidaridad, de amor, mucho amor. Porque aparte la lucha era por cosas muy simples, porque uno aprende en la cordillera las pequeñas grandes cosas, que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Hay dos palabras para mí que son la cabecera de la historia. Una es la humildad, pero no porque yo sea humilde, sino porque Dios nos hizo, cada vez que nos la creíamos, nos pegó un garrotazo y nos dijo: señores, es por abajo. Fíjate que nosotros tuvimos el accidente del avión, recibimos la noticia de que no nos buscaban más. Tomamos la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Cuando estábamos organizándonos, viene una avalancha en que mueren 8 personas más. O sea que era como permanentemente el no. Después encontrar la cola del avión y no poder hacer funcionar la radio, que era donde estaban las baterías. O sea que fue un permanente no nuestra historia. Pero nosotros al no, gracias a la actitud, que es la otra gran palabra, pudimos decirle que sí. Al no, que ese fue el gran aprendizaje, decirle que sí al no, el rol de Dios. Javier Metol, a mí me salvó Dios. Yo sabía desde el primer momento que yo salía. Carlos Páez, Dios fue tangible en la historia. Dios nos dio las herramientas para resolverlo. Me acuerdo que había ido a una misa un mes antes y el cura decía que donde hay 1 o más personas reunidas y se lo pidan en su nombre, Él te lo iba a conceder.
sentíamos la presencia de Dios, el rosario nos unía, nos acompañaba. La fe los llevó a la luz de salir de ese lugar. La alegría de escuchar el sonido de los motores de los helicópteros cuando comenzó el rescate. Ese día rescataron a 6 sobrevivientes y a los demás sobrevivientes los fueron a buscar al día siguiente. Pasaron una noche más ahí, pero no estaban solos. Se quedaron 2 profesionales psicólogos con ellos. El regreso, ese rescate, ese regreso con esos 16 sobrevivientes. Es un emotivo reencuentro. La gente esperando con los carteles que decían bienvenidos a casa. Puedo decir que la fe pudo mover esas gigantes montañas de esa cordillera. Puedo darme cuenta de la fuerza de la oración. También me doy cuenta de que la historia de esos 16 sobrevivientes y ganadores de una batalla con la muerte le dan fuerza a todas esas personas que están mal, tristes, deprimidas, enfermas, con enfermedades terminales. Son ese motor si escuchan sus testimonios. Dios acompaña a los guerreros en cada batalla, pero la fe los hace sobrevivir y luchar. La fe los ayuda a que lleguen hacia el destino de esa meta, que necesitan, desean y deben llegar. Entonces, cuando sientas el cansancio, cuando el dolor te haga bajar los brazos, si sentís que ya no podés y no querés dar más pelea, acordate que un día allá, en la cordillera de los Andes, hubo 16 personas que le dieron batalla a la mismísima muerte y le ganaron, pasando por millones de situaciones y viviendo el día a día sin aferrarse a lo material, solamente la vida. Le doy gracias a Carlos Páez por haber acompañado a Alas brindando su testimonio. Y gracias porque en nombre de Carlos Páez, detrás de él, esos 16 sobrevivientes también. Desde Carlos, ¿no? Con este testimonio tan fuerte, tan lindo, como autora de Alas. Gracias, Carlos, por hacerte presente en nombre de esos 45 que se subieron a ese vuelo uruguayo, vuelo número 571, que quedará en el corazón de toda la gente, de todo el mundo. Muchas gracias. Dios acompaña a los guerreros en cada batalla, pero la fe los hace sobrevivir, luchar. La fe los ayuda a que lleguen hacia el destino de esa meta que necesitan, desean y deben llevar. ¿Existe vida después de la muerte? Sería difícil explicar si existe una vida después de la muerte del cuerpo físico. Pero podría, desde mi experiencia como médium, aseverar que hay un cambio de estado y una vida espiritual desde un punto desconocido para la mente humana. Pero también doy fe de que no se van, que están ahí presentes, acompañándonos siempre, que sufren, lloran, se ríen y hasta disfrutan también. Puedo dar fe de que fueron muchos los seres que se han ido, que por intermedio mío, tomándome de puente o teléfono, pueden hacerles saber con detalles fehacientes a ese familiar que está acá, en la faz de la tierra, detalles únicos que únicamente ellos saben y ese familiar. Ahora bien, si tuviera que decir que después de la muerte hay una reencarnación o que hay una vida en el cielo donde viven de tal manera y contar, describir eso, estaría mintiéndoles. Lo que es por ahora inentendible o inexplicable para mí como medium es lo siguiente. Habiendo tantos testimonios fehacientes de gente que estuvo fallecida unos minutos, donde cuentan que vieron una luz blanca, que vieron familiares, que vieron un lugar lleno de paz,
del que no querían regresar en algunos casos. ¿Cómo se explica que familiares fallecidos puedan conectarse con familiares, amigos de este plano? ¿Cómo de qué manera se entiende que sean ellos quienes cuenten cosas de su tiempo pasado? Si nos basamos en ideologías religiosas inculcadas o creencias, sería poco entendible que uno pueda hablar, conectar con un ser que no está más y poder hablar, dado que eso se podría tratar para ciertas personas de espiritismo o conexiones con espíritus desconocidos. Pero ahora bien, pudiendo comprobar bajo testimonios de personas que sí accedieron por voluntad propia a conectarse con seres que no están más en este plano y que atestiguan la conexión con su familiar, podríamos hablar de que sí hay vida después de la vida. Y para los que no entienden mucho de lo que se está tratando, dejaron testimonios personas que sí conectaron con sus familiares o amigos. Testimonio 1, Pamela Rodríguez. Hola Pame, ¿cómo estás? Hola Caro, buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien, gracias. Pame, ¿crees en la vida después de la muerte? Sí, creo. No sé de qué forma, pero sí, creo en la vida después de la muerte. ¿Pudiste conectar con un ser que no está más entre los vivos? ¿Y con quién conectaste? Sí, pude conectar. Fue primero con un amigo, después con un sobrino. ¿Pudiste obtener la información que buscabas de ese familiar? Sí, pude obtener la información que buscaba en los casos que hice la consulta medium. ¿Cómo describirías ese momento, Pamé? A ese momento lo describo como único. Fue al principio miedo, después muchas emociones, muchísimas. Siempre agradecida infinitamente por haber tenido la oportunidad de poder a través de alguien transmitir y que me transmitan cosas también. Fue muy emocionante, muy emotivo. Bien, si ese momento entonces fue único para vos y tuvieras que recomendar esa experiencia, ¿lo podrías hacer? ¿Lo harías? Totalmente. La recomiendo, la volvería a hacer yo, la he recomendado y la verdad que las personas que pudieron hacer la misma conexión que tuve yo me dijeron lo mismo, que es una experiencia única. Sí, es recomendable totalmente. ¿Qué te llevó a hacer la conexión? Y lo que me llevó a hacer la conexión fue que quería saber si estaban bien, si estaba en paz, si se había ido en paz. Y me pasó algo raro que había tenido un sueño que yo sentí lo que sintió después esa persona. Para mí es difícil de explicar porque todavía yo no lo entiendo a eso. Y quería pedir perdón por eso también, que me había quedado en la necesidad de pedirle perdón. Y quería saber si estaba bien, si quería transmitirle algo a su familia. Nada, eso me llevó a querer hacer la conexión y la verdad que me quedé muy sorprendida y nada, volví a hacer nuevamente. ¿Conectarías con otro familiar y con quién? Sí, conectaría con otro familiar. Bueno, ¿con quién? Me gustaría hacerlo con mi abuela, que todavía me queda pendiente eso que no lo he hecho, y con mi tío, pero sí, me conectaría nuevamente. ¿Crees entonces en la reencarnación? Y si crees, ¿cómo se entendería que conectaste con ese familiar? Sí, creo en la reencarnación, creo que volvemos nuevamente a la vida. ¿Cómo se entendería que conecté con ese familiar? La verdad que no sabría decirlo, no sabría explicarlo. Sé que fue con ese familiar, estoy segura, no sabría cómo explicarlo. Muchas gracias, Pame. No, gracias a vos, Caro. Un abrazo enorme, besotes. Testimonio 2, Gabriela. Hola, buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Gaby, ¿crees en la vida después de la muerte? Hola, buenos días, Carolina. ¿Todo bien? Sí, creo en la vida después de la muerte, obvio. Entonces, ¿crees que hay un cambio de estado al morir? Sí. Cuando decís que sí crees en un cambio de estado, ¿lo decís porque crees que cambiamos de un estado físico a un estado espiritual invisible, Gaby? Sí, exactamente, así es, a un estado espiritual invisible, eso creo. ¿Pudiste conectar con algún ser querido que no está más entre los vivos? ¿Y con quién?
Sí, pude conectar con mi mamá. ¿Pudiste obtener la información que buscabas y qué te dejó esa conexión con tu mamá? Sí, fue un momento único, la verdad. Por lo menos para mí fue algo único. Sí, le recomiendo a las otras personas que sin dudarlo hagan la conexión medium. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por esta info, por este testimonio que les dejas a las personas. Un beso. No, de nada, Carolina. Fue un placer conocerte a vos porque sin dudas pude conectar con mi mamá y te lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias, saludos. Testimonio 3, Elvio Bello. Hola Elvio, buenas tardes, ¿cómo estás? En esta tarde nos va a estar dando testimonio Elvio Bello. Elvio, contanos, ¿crees en la vida después de la muerte? ¿Crees que hay un cambio de estado? ¿Pudiste conectar con algún ser querido que no está más entre los vivos? Buenas tardes, Carolina. Sí, absolutamente creo en la vida después de la muerte. Creo porque conecté con 4 personas y, mejor dicho, con la energía, con el espíritu de esas 4 personas, y me informaron y me dieron datos que solamente yo sabía. Y podemos conectar gracias a que ellos desencarnan y pasan a otro estado, pasan a otro plano que nos rodea, pero es invisible a nuestros ojos. Y a través de esa conexión con estos familiares, ¿pudiste obtener la información que buscabas? ¿Pudiste obtener, llámese paz, llámese tranquilidad, decirles lo que tenías ganas de mencionar? A ver, explayanos un poquito. Bueno, el momento es un momento de mucha emoción, sobre todo con el ser que estuvo muy apegado a nosotros en la vida, como fue mi madre, mi padre, mi tía, y uno dejó de percibir su voz, sus pensamientos, y conecté en forma y con hechos muy, muy puntuales. Un ejemplo clásico, único, que solamente Elvio sabía de chico, que mi papá tenía, cuando él era chico, un perro que se llamaba Betún. Solamente yo sabía ese dato, nadie más. Bueno, en la primera conexión con mi papá, Carolina me lo describe a mi papá como es, tal cual es, con una sonrisa, tranquilo, que estaba con mi mamá, y me dice: tu papá tenía un perro. Acá, donde yo vivo actualmente, nunca tuvimos perro. Y Carolina me dice: no, es un perro de tu papá de chico. Y ahí yo me acordé que mi papá, cuando estaba en el campo, en su Italia natal, tenía un perro que él lo usaba cuando corría las ovejas. ¿Y cómo se llamaba ese perro? Carolina le pregunta: Betún. Y ese dato lo sabía solamente yo. Por eso es la emoción y la certeza, la verdad, que cuando partimos de este plano, que dejamos el saco de carne y hueso, nuestro espíritu pasa a formar parte del universo. Es una experiencia única poder hablar con ese ser, con la energía de ese ser. La verdad que totalmente reconfortado en esas primeras conexiones, y tuve varias, no solamente con gente de mi familia, sino con un personaje público que me voy a guardar el nombre, que me dio datos muy, pero muy puntuales también de las preguntas que yo le hice. Bien, qué impactante, y esto no me lo acordaba, lo de Betún. Me acordaba lo del perro, me acordaba cuestiones, pero no me acordaba lo de Betún, y me lo trajiste ahora, te lo trajiste a la gente.
Esas personas que nos están escuchando en este momento, estos testimonios, ¿no? De quienes pasaron por esta experiencia única como vos la describiste recién. Si tuvieras que volver a conectar con un familiar, con un ser querido que no está, ¿lo volverías a hacer? ¿Y con quién? Por supuesto, primero y principal lo recomiendo, porque desde mi primer experiencia, desde mi primera conexión, que fue con mi madre, con Mariana, digo el nombre pero no el apellido, Mariana, fue sublime, porque ella me marcó puntos a tener en cuenta, consejos que yo los pasaba por alto, consejos en mi salud, consejos en la manera de conducirme en mi trabajo y algunas otras cosas privadas que no la voy a decir, pero totalmente es recomendable, porque uno después de ese momento, después de unos minutos de emoción, porque uno se cree, es como volver a charlar por teléfono con una persona que no ve hace, como en mi caso, 20 y pico de años, como que se fue a vivir a otro lado y después de un tiempo nos contesta el teléfono. Así lo comparo yo. Varias veces llamé, no me contestó y al final, a través de una amiga, Carolina, me pudo atender mi mamá, como las personas que vinieron después, familiares y un amigo. Entonces es totalmente recomendable. Son unos minutos de emoción que es lógico no ver al ser querido de hace mucho tiempo. En este caso, Carolina me trajo las palabras de ese ser que era mi madre. Y totalmente recomendable. Lo volvería a hacer una y mil veces más. Y todavía me quedan algún familiar y me queda por ahí el padre de una amiga a la que no veo hace mucho y quiero mucho. Totalmente lo volvería a hacer. Bien, ¿y cómo transmitís esa emoción de aquel momento en donde hicimos esa conexión, ¿no? Con tu mamá y con los otros familiares y con ese ser querido, amigo tuyo. Transmitís esa emoción, se te viene de nuevo y se te escucha en la voz, mi querido Helio. ¿Crees en la reencarnación? Y si crees en la reencarnación, ¿cómo se entendería que conectaste con ese familiar? Absolutamente, la reencarnación. La reencarnación, aunque parezca mentira, es un proceso de la vida. Morimos, dejamos el cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual, astral. Esto yo quiero decirle a la gente que está escuchando, que esto no está para nada armado. Yo leí sobre esto, entonces me puedo explayar quizás con algunos datos muy puntuales. La reencarnación forma parte del proceso de la vida en sí misma. Partimos, dejamos este cuerpo, y tenemos un cuerpo espiritual, nuestro espíritu, y tenemos un cuerpo astral. El espíritu, quizás nosotros morimos y a los 5 o los 10 años encarna en otro cuerpo, ¿no? Pero entonces uno dice, ¿y cómo puede ser que te hayas conectado con tu madre? Me conecté con la energía que queda en el universo, con un cuerpo astral que está en otro plano que nosotros no podemos ver, y por eso nos podemos conectar. ¿Y cómo se explica que yo, siendo argentino, yo nunca estudié francés? En el colegio únicamente en el colegio secundario tenía únicamente inglés, y a los ponchazos muy poquito aprendí de inglés. Pero ¿cómo se explica que cuando leo algo en inglés o veo, algo en francés, lo pueda leer, lo pueda comprender, no solamente leer, porque leer lo puede leer cualquiera, pero lo pueda comprender, interpretar, y cuando alguien me habla despacio, lo puedo entender?
si nunca lo estudié? Todos dicen, bueno, porque el francés es fácil. Quizás sea fácil para que el que estudió algo, que lo estudió en un mínimo tiempo, pero yo no lo estudié para nada y yo lo comprendo, no lo sé hablar, pero lo comprendo cuando me hablan. Y tengo una amiga a la que no veo hace mucho tiempo, que ella también habla y entiende muy bien el francés. Entonces, con esto concluyendo, quiero decir que quizás yo sea un alma que en otra época vivió en Francia, así de sencillo. Y me reencuentro en esta vida con una amiga que quizás también haya vivido en Francia en otra época. Así de sencillo y concreto es. Por eso es que creo en la reencarnación, más allá de lo dicho anteriormente. Perfecto. Creo que lo dijiste es absolutamente todo y solamente me resta decirte muchas gracias por haber compartido este testimonio para Alas y por haber sido parte de una de esas conexiones que como medium natural siempre digo soy un teléfono, ¿no? O un puente. Así que gracias, Elvio, por haber compartido este testimonio para quienes en algún momento, sea o no conmigo, puedan conectar con un familiar que está en otro plano. Muchas gracias. Bueno, terminando esto, gracias a vos, Carolina, porque sé que el libro, todo esto te cuesta mucho esfuerzo y atrás hay una gran familia y gente que te quiere. Y yo a la gente que escuche esto les digo solamente que hagan la conexión. Los primeros minutos son de una honda emoción y yo lo hice solo, no tenía nadie, por lo menos no tenía nadie físicamente al lado mío que me apuntale, solamente un vaso de agua, porque yo soy muy emotivo. Entonces hagan la consulta, porque les puedo asegurar que les va a cambiar el punto de vista con respecto al momento de nuestra partida a otro plano. Y aparte les va a tocar pero profundamente el alma, va a ser un bálsamo de ese momento en adelante para las distintas situaciones que se presenten. Es una caricia, como quien dice, una caricia del alma. Gracias a vos, Carolina. Testimonio 4. María Inés. Buenas noches, María Inés, ¿cómo estás? Testimonio de María Inés. María Inés, te voy a estar preguntando, ¿crees en la vida después de la muerte? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, creo en la vida después de la muerte. Más después de la muerte de mi papá, sí creo, y mucho. Bien. ¿Hiciste alguna conexión medium? ¿Conectaste, en este caso, con tu papá? ¿Y pudiste obtener lo que esperabas, María Inés, de esa conexión? Sí, apenas mi papá murió por ahí al poco tiempo, hice una conexión con él y sí logré que él se conectara primero conmigo en darme pistas que era él y después encontrar lo que buscaba para yo quedarme tranquila y estar en paz. Sí, lo logré conectar y me dejó mucha paz. ¿Considerás que es un momento único esa conexión? A través de esa paz, ¿no? Que conseguiste lograr. ¿Pudiste lograr como ese momento único, especial? Yo creo que es más que único. Es algo inexplicable lo que a mí me pasó en este caso. El sentir que todavía estaba ahí y a pesar de que yo siempre pude decirle todo lo que sentí, el poder decir, bueno, papi, te amo, sé que estás bien. Es único, más que único. Es hermoso, es emocionante. Es emocionante, es único. Es como ese llamado, dirías, ese último llamado o ese llamado, no sé si último. ¿Volverías a conectar con tu papá o con algún otro ser que no está más? Sí, yo volvería a conectar con mi papá, primero para dejarlo ir y soltarlo porque es lo que necesito, y él creo que también. Y sí, volvería a conectar y sí, conectaría con otra persona, que es mi abuela materna, que no la conocí en realidad, pero siempre estuvo en mí. Sí, volvería a conectar, porque es un momento único y es un momento que te da
que te da mucha paz y te deja mucha paz. Conociendo desde este momento que decís que es único, que es especial, que es más que único, como nos dijiste, ¿crees en la reencarnación? Y si crees en la reencarnación, ¿cómo podríamos entender esto de la conexión, ¿no?, con este ser que no está más? En este caso, tu papá. Sí, yo creo mucho en la reencarnación. Si bien no sé si se puede reencarnar en un objeto, pero yo, María Inés, sí creo que puede reencarnar en cualquier cosa. Yo sé, siento, por ejemplo, que mi papá está con mi mamá en pequeñas cosas, en situaciones. Siento que también está conmigo, porque lo siento pero no solamente en otra persona, sino que en algún objeto, en algo. Sí, yo creo, sí. Bien, casi llegando al final de este testimonio, ¿le recomendarías a quien te está escuchando que conecte, si lo desea, con ese familiar que necesita sanar, que necesita decirle algo o que cree que tiene algún mensaje para darle? ¿Y vos lo recomendarías que lo hagan a la conexión medium? Sí, yo primero te recomendaría, porque sos una persona sumamente especial para eso. Y sí, yo recomendaría mucho la conexión. Si hay alguien que necesita, que se siente mal por algo que no pudo decirle, o algo que necesita saber, o simplemente sentirlo, sí, obviamente. Yo el 100%, es un antes y un después de una conexión medium, sí, realmente. Y si mucho no crees, y yo creo que en ese momento te vas a dar cuenta que sí existe el otro lado, y que sí existe, y que el medium te puede dar la paz que vos buscas, porque es lo que yo quería encontrar con el medium, y conectando con mi papá, y lo logré. Pero todo también se logra según quién es el medium. En este caso vos, que sos una persona sumamente especial, que te da toda la seguridad y la sensibilidad que transmitís. Así que sí, obviamente, te recomiendo y lo recomiendo. Muchas gracias, Mari, por la colaboración, por tu testimonio tan especial, tan cálido, y por haber llegado a mí, ¿no?, ese día con esa necesidad de conectar, en este caso con tu papá. Te agradezco mucho, que Dios te bendiga como siempre, y nuevamente, gracias. No, gracias a vos. Me alegro de haberte encontrado en el camino y ser mi guía hasta el día de hoy. De verdad te lo agradezco un montón. La vida no termina en la muerte. Medium. ¿Qué es un medium? Hablar de medium. ¿Qué es hablar de medium? En líneas generales en la vida me pasa que se me queda mirando como que están hablando con alguien extraterrestre, prácticamente, por así decirlo. Yo soy medium. Yo sí puedo hablar con seres que no están más en la faz de la Tierra. Algo diferente a otras personas, diría. Cuando era chica, una noche se me encendió una luz. Cuando yo dormía se me encendía una luz, una lámpara. Yo solía apagarla y no sentía miedo. ¿La encendía la misma electricidad? Yo sabía que no. No era algo extrasensorial que encendía esa lámpara. Sabía que no era mi mamá ni mis abuelos que la habían dejado encendida. Por lo general, era otra cosa. Por lo cual era otra cosa. Y también sabía que esa lámpara me la encendían en ese momento alguien que no estaba más en la vida. A mis 18 años aproximadamente, yo paraba en un grupo de chicos y chicas en una esquina, en un kiosco, donde solía ir. Y entre ellos había un chico llamado Beto. Llego, lo saludo y le digo, ¿qué haces con ese bolso? ¿Te vas de viaje? Él tenía un bolso de mano, tipo bolso de club, un bolsito. Me dice, me voy a un retiro espiritual con unos chicos. Nos quedamos conversando ahí un rato junto al grupo, me despido, me voy. Era un viernes por la noche, al pasar el viernes ya sábado a la madrugada, yo dormía en mi habitación y siento en mi cama que alguien se sienta. Giro, me doy vuelta y miro, ahí estaba él. El cuarto estaba semioscuro. Lo veo a Beto y le digo,
¿qué haces acá? Me voy de viaje, me dice. Días después, llegado el lunes, paso por ese mismo kiosco, sin saber nada. Estaban ahí todos los chicos y veo como un momento tenso, misterioso, todos con caras diferentes, tristes diría. En ese momento, sin saber lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, le pregunto a uno de los chicos, a Gustavo, ¿qué pasó? Están raros. ¿No te enteraste? No, ¿de qué? Le digo. Murió Beto. ¿Cuándo? El viernes por la madrugada del sábado, cuando se iba al retiro espiritual. Desde ese momento ya no sabía. O sea, yo lo que estaba pasando y hasta ese momento ni siquiera podía darme cuenta de que yo era medium, vidente, auditiva. Que tiempo después fueron sucediendo diferentes cosas, personas que se iban muriendo y en el mismo momento yo las veía, me avisaban, se despedían. Personas llegadas a la familia, amistades. Pasado el tiempo, pasado los años, me cruzo con una señora, con una peluquera de nombre Blanca. Y me dice, vos tenés una virtud. Y yo en ese momento ya no entendía más nada. Pero sabía que tenía algo diferente. No podía entender, no podía relacionar qué era. Pero sabía que podía relacionarme con seres que no están más. Pero ya me imaginaba por dónde venía. Y me dijo, vos sos medium y clarividente. En ese momento para mí era como algo raro. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía cómo manejar la situación, ni cómo poder desarrollar este don. Pero bueno, fui aprendiendo a desarrollarlo, fui aprendiendo a poder llevar adelante esto de poder relacionarme con seres que no están más. La verdad es que agradezco a Dios poder tener este don maravilloso de poder comunicarme con seres que no están más entre los vivos, que no están más en un plano físico, y poder siempre hacerles llegar a sus familiares y amigos un mensaje que esos seres les quieren brindar para tranquilizarlos y sanar sus almas. Yo soy medium. Palabras sanadoras. Hay palabras que sanan, palabras que curan, y para utilizar las palabras que curan, esas palabras sanadoras, no hay que utilizar solamente un estado de relajación o un estado de meditación. Podés mencionar esas palabras claves en cualquier momento del día. Esas palabras sanadoras, aunque estés desarrollando y haciendo cualquier otro tipo de actividad. Con 4 palabras que curan podés eliminar de raíz tu dolor emocional o físico. Simplemente reconociéndolo como un recuerdo. Agradeciéndole que haya salido a la superficie para sanarlo. Lo mismo para cuando tenés problemas con las personas que te rodean. Cuando inicias tu periodo de limpieza, estableces en tu conciencia el punto en común entre ellas y vos, para de esta manera pedirles perdón por el difícil momento que les has ocasionado en el pasado. Ejercicio para sanar los miedos. Vas a recostarte o por lo menos sentarte cómodo en un sillón o en una silla y vas a poner los pies reposando en otra. Vas a cerrar tus ojos, vas a respirar profundo y lentamente vas a soltar el aire. De nuevo, vas a respirar profundo y lentamente vas a soltar el aire. Nuevamente, vas a respirar profundo y lentamente vas a soltar el aire. Cualquier pensamiento en tu cabeza, recuerda que ese no te pertenece y simplemente ignóralo. Estás acá
Estás ahora. Concéntrate en tu respiración. Y es todo lo que hay, solamente tu concentración en tu respiración. A medida que vas respirando, tenés que ir sintiendo ese recorrido de ese aire que va pasando por tu cuerpo. Observa cómo entra por tu nariz. Sentí cómo entra en los pulmones y los vas hinchando. Sentílo saliendo fuera de tu cuerpo. Relájate lo más que puedas. Los dedos de los pies, los talones. Recordá que cuanto más te relajes, lo más profundo que puedas, cuantas más ideas, creencias tengas, más es lo nuevo que te puede llegar. Mantente presente en este momento para que este momento pueda hacerse presente con vos. Mantén tu concentración en tu respiración, momento a momento, a medida que esto va recorriendo, va ocurriendo, despacio y respirando suave. Te invito a que abras los ojos lentamente y te conectes con la realidad. El amor sana.